Eso ya pasamos al tema de lo que es el debate de la conciencia social. Habíamos traído un vídeo que le había comentado, que no sé si lo ha visto, que es de la indefensión aprendida. Va muy en consonancia con lo de Rosa, con lo de los presos, con la gente marginal. Porque si la gente marginal, la gente jodida, la gente que estamos al borde de la marginación social, o que estamos en el paro, o que cobramos los 426 euros, o sea, el 40% de la población española, dijera, hasta aquí hemos llegado, hasta ahí se llega. Porque como somos más y ellos son menos, en las últimas estadísticas se han visto, por ejemplo, que la pobreza es cada vez mayoritaria en España y los ricos son cada vez más ricos y son cada vez más. No, los ricos son cada vez más ricos. Y los pobres, lo que está desapareciendo es lo que se llama la clase media. Entonces, pasa igual que con las mujeres maltratadas. Si la mayoría de la población dice hasta aquí hemos llegado, los de arriba van a tomar por culo como está mandado, como se hizo en su momento en Cuba, como Chávez hizo en Venezuela, en fin, como se han ido haciendo en ciertas partes. Cosa que yo me alegro, soy chavista y me gusta Cuba, me encanta Cuba. ¿Por qué digo que va muy enraigado con lo de la mujer y eso? Porque lo de la indefensión aprendida, si lo podéis ver a través de internet, está muy bien, es el hecho de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando cogieron a los judíos, eran muchos y por lo menos ellos sabían que iban a morir. Por lo menos podrían morir luchando, aunque los mataran a 10 metros, da igual. Pero tenían tan asumido que ellos eran los inferiores armamentísticamente, los borregos que iban al matadero, que se dejaban llevar. Si desde pequeños los responsables de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas no empezamos a enseñarlos que tanto la libertad, la educación, la sanidad, el respeto a la mujer no se enseña desde pequeños, pues resulta de que cada uno acata su rol. La mujer acata el rol de estar en su casa, de ser la sirvienta del marido, el trabajador acepta el rol del trabajador, hipotecándose, porque se lo meten a través de los medios de comunicación y están al servicio de lo que se llama el capital, que es una cosa antiguísima. Eso cuando dice, el tipo de política que se practica la gente de izquierda o de extrema izquierda, eso es muy antiguo. Cuidado con los cojones, claro, como tan antigua es la explotación del hombre por el hombre. Y de lo que se trata eso es de en la defensa de cada uno de las personas tiene que ser a consecuencia de haberlo aprendido, haberlo mamado desde chico. Porque cuando se llega a mayor, o eres un servidor o eres alguien que te opone al sistema. De eso es de lo que se trata el vídeo. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención el otro día viendo a ver quién son los dueños de los medios de comunicación. Y hay cosas curiosísimas. La primera y la segunda cadena es del señorito que manda, ya sea PSOE, ya sea PP. El señorito que manda es el que manda en la primera y la segunda. En las regionales, de los gobiernos regionales. No hay, para mí, hemos tenido la desgracia en Andalucía de tener uno de los programas más denigrantes que hay. Salí el pobre para pedir que lo alimenten. Es un programa, para mí, denigrante y asqueroso para los directores de los medios de comunicación de Andalucía. Pero aparte de eso tenemos que la primera y la segunda y las regionales de los gobiernos de turno. Curiosamente, la tercera, una emisora de derecha. La sexta, supuestamente una emisora de izquierda. Periódico La Razón, un periódico supuestamente de extrema derecha. Digo supuestamente porque cada uno puede tener su imaginación. Pertenecen a la misma persona, el señor Lara, el del Grupo Planeta. Es decir, que ese siempre gana. Gana la derecha, gana la izquierda, siempre tiene asegurado el ganar. La emisora, la 4, la Tele 4 y Tele 5 son los dos del mismo dueño, Berlusconi. Es decir, curiosamente, cuando llegamos toda la casa, enchufamos la tele, le damos el botón, estamos viendo lo que nos quieren vender
ese tipo de personajes, y eso poco a poco lo vamos asimilando y nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos, cuando tengan la edad de rebelarse contra quien lo está explotando, no, porque eso lo ven como una cosa normal, ya que eso es lo que le ha transmitido la televisión. Eso es lo que creemos que es uno de los fallos de todas las asociaciones, incluso de la nuestra, porque la nuestra, como tal asociación, tanto Violeta de Izquierda como por un sistema alternativo, somos francotiradores. Un francotirador nunca gana una guerra, podrá ganar una pequeña batalla, sujetando al enemigo en un desahucio, sujetando al enemigo en una protesta, en evitar el cierre de una fábrica, pero eso somos francotiradores frente al sistema. El día que todos estos pequeños grupos que somos tengamos la valentía de decir vamos a ir juntos, entonces ya no seremos francotiradores, seremos un ejército organizado, mentalizado, que sí se le podrá hacer frente al capital como está intentando hacerlo Grecia. Para eso queda mucho recorrido. Yo a lo mejor no lo veo. Yo como con 59 años no lo voy a ver. Nadie a lo mejor lo ve, pero es lo que se le ha llamado siempre la lucha de clases, que eso está desde que el hombre es hombre hasta ahora. Esa lucha de clases continúa. Perderemos batallas, no perderemos batallas, pero la guerra hay que conquistarla, y se conquista como se hizo en Cuba, unas veces vía democrática, cuando nos dejan, y cuando no nos dejen vía democrática habrá que plantearse otro sistema de conquistar esa humanidad. ¿Cómo lo hicieron? En Cuba lo hicieron muy bien, en Venezuela lo hicieron vía de la urna, más democrática que esta, puesto que por ejemplo, Chávez ha sido el único personaje, digamos, que yo conozco que ha salido elegido por mayoría durante 8 ocasiones, donde puso su cargo a disposición de la gran mayoría de la gente para que lo votaran si querían echarlo o no. Aquí, sin embargo, no. Aquí si lo echan como a Felipe González o a Aznar, lo echan a la empresa para ganar más dinero. Las matanzas masivas de judíos en la Segunda Guerra Mundial han sido retratadas con crudo realismo en series televisivas como Holocausto y en numerosas cintas para el cine. La más conocida y premiada de todas ellas probablemente sea La lista de Schindler, donde se muestran escenas muy duras de asesinatos indiscriminados y terribles, de centenares de reos camino del cadalso en un silencio atronador. Muchos espectadores, cuando contemplan estas escenas de pasividad letal, se preguntan: ¿cómo es posible que los prisioneros no hicieran nada cuando los llevaban a una muerte segura? ¿Por qué no intentaban arrebatar el arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos? ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que les llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles: corre, quítale la pistola, salta sobre él. ¿Cómo explica la psicología esta pasividad ante un destino atroz como la muerte? O sin llegar a extremos tan dramáticos, ¿por qué tanta gente asume sin ningún tipo de rebelión su propia destrucción física o psicológica, sin poner nada de su parte? Una teoría psicológica que podría ayudarnos a encontrar explicación a estos hechos es la del desamparo aprendido o indefensión aprendida. Con este nombre, Martin Seligman y sus colegas definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70. Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a 2 perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los 2 perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas y el segundo se resignara a sufrirlas sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían 2 compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera,
no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna, al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido a estar indefenso. Pronto Seligman y otros psicólogos trasladaron este fenómeno a la realidad humana y comprobaron que en muchas ocasiones las personas también caen a veces en un estado de indefensión aprendida, resultado de una serie de experiencias desagradables ante las que ninguna de las medidas que se toman surte efecto. Se trata de situaciones frustrantes que, para mayor desesperación de las víctimas, aparecen sin razón que las justifique y sin una regularidad que las haga previsibles. ¿Por qué me pega? Y él dijo: la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que está sufriendo, Helen. Eso no importa. Ya lo he aceptado. Aceptado. Según cuentan los historiadores, eso es lo que pasaba en los campos de concentración nazis y lo que sigue sucediendo en los centros donde se tortura. En estos lugares no existe una lógica que permita a los reos prepararse para el castigo, pues ante las mismas conductas, unas veces se les tortura o asesina y otras no se les hace nada. Está bien, puedes irte. Vete, te perdono. En estos lugares no hay tampoco opciones para reducir el sufrimiento. Así, pasado un tiempo, estas personas aprenden que no pueden hacer nada para defenderse. No solo en lugares tan tenebrosos como los campos de concentración o los centros de tortura se puede aprender la indefensión. En el día a día, en las relaciones laborales o familiares, hay personas que tras muchos intentos fallidos por salir adelante han caído en una profunda indefensión. En estos casos no basta con que los espectadores de la película de nuestra vida nos digan: ánimo, actúa, cambia. Es necesario desaprender la indefensión y recuperar la confianza en uno mismo, para lo que a veces la ayuda de un amigo, un familiar o un profesional de la psicología puede ser decisiva. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, Not fitting in. is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would, take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down.
We're going to go ahead and do number 3. For number 3, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given 2 different lists. This side of the room was given these 3 words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first 2 words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? I felt stupid. You felt stupid? Yeah. Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness.